arquitectura en forma general y luego vamos a ir viendo de forma más específica. Bueno, para primero entender, vamos a ver lo que es un microcontrolador. Y un microcontrolador es un chip que ven acá. Entonces es un chip que tiene varios componentes dentro o internamente. Y vamos a ver cuáles son esos componentes que tienen este chip. Ustedes conocen lo que es una computadora y básicamente o lo que son los sistemas de informática o lo que son algunos sistemas como PLC o algunas placas especiales que pueden tener CPU. Y de hecho estos microcontroladores tienen CPU, pero además de CPU tienen otros componentes, otros periféricos. Por eso su definición dice, un microcontrolador es una computadora en un chip. Esa es su definición. Entonces es un circuito integrado programable capaz de ejecutar los programas grabados en su memoria. Eso es un microcontrolador. Es básicamente una computadora en un chip. ¿Por qué? Porque tiene varios componentes internamente. Entre ellos tiene una CPU, memoria y otros componentes parecidos a una computadora. Sus creadores fueron dos ingenieros de la empresa de Texas Instruments. Uno fue Gary Bone y otra fue Michael Conrad. Uno de ellos fue un fuerte directivo de esa misma empresa y otro fue un ingeniero que estaba dentro de ese proyecto, y ellos fueron los que crearon el primer microprocesador, que lo denominaron TMS-1000, como pueden ver acá. Esta es la foto de ese microcontrolador. Esta empresa originalmente tenía solamente pensado ellos utilizar en sus circuitos de sus proyectos, pero decidieron masificar esto y abrir a la comunidad. Entonces ellos vendieron su idea y su modelo también a otros proveedores o a otras casas que utilizaban el TMS-1000. Entonces abrieron al mercado su proyecto de microcontrolador. En aquella época básicamente ya existían lo que eran las CPUs o los microprocesadores, y tomaron la base de un microprocesador y le agregaron ciertos elementos, y eso fue su contribución, agregarle ciertos elementos a los microprocesadores que ya habían en aquella época. Entre esos componentes tenemos uno, la EEPROM, y otro, la EEPROM, que son memorias ROM, que utilizan PROM o memorias ROM, que son reprogramables en algunos casos, y las EEPROM, que necesitan luz ultravioleta para borrarse, las EEPROM, que son las que son borradas eléctricamente. Acá tienen las que son, esta foto es la que se puede borrar con luz ultravioleta, y como ven acá tiene una mirilla que si ustedes le introducen luz ultravioleta él va a borrar esto. Entonces eso es básicamente las tecnologías de memorias que se podrían contener. Esto donde todavía lo van a encontrar, por ejemplo en algunos equipos de videojuegos, tienen memoria ROM, en algunas placas de videos, y lo van a encontrar en ciertas computadoras que tienen ROM BIOS o la BIOS. Entonces la mayoría de esas computadoras o de todas esas placas tienen el componente de estas que se pueden borrar. Solo que si ustedes observan bien, van a encontrarse que en esta sección tiene una calcomanía que está en inglés que dice no abrir, de tal forma que no se resete la información que se guarda en esa memoria ROM. Pero de alguna forma, si alguien necesita borrar, quita esa calcomanía y le inyecta luz ultravioleta y va a borrar. La otra opción que tienen para las memorias de los microcontroladores es la memoria flash, y estas memorias flash son como los pendrive que básicamente ustedes introducen en la unidad y pueden almacenar información, y son regrabables, son elementos de electrónica que nos permiten regrabar cierta información.
Entonces el otro elemento que se le agregó años después es una memoria flash, y dice que es una memoria como las que tienen los pendrive, que son programables o reprogramables y se pueden escribir y borrar fácilmente. Por eso es que nosotros hoy con el Arduino o con un microcontrolador o con ciertos dispositivos como PLCs podemos reprogramar esos equipos. ¿Por qué? Porque probablemente internamente tienen una memoria flash. Esa es una de las ventajas que tenemos hoy en día. De hecho, la mayoría de los microcontroladores de hoy en día utilizan memoria flash. Del tipo de arquitectura tenemos dos, unas que se denominan Harvard y otras que se denominan von Neumann. La más tradicional es esta de von Neumann y que básicamente es la que utilizan las computadoras, donde tenemos una CPU y un solo espacio para contener tanto las instrucciones que se van a ejecutar como la memoria de datos. Entonces tenemos un solo camino. Imagínense como un solo tubo que interconecta la CPU con la memoria. Entonces, esa es la arquitectura de von Neumann. Dice, el bus entre la CPU y la memoria de programa y la de datos es único, por lo que se utiliza una arquitectura de tipo de computadoras. Pero, ¿qué pasa con este tipo de arquitectura? Pasa que se genera un cuello de botella aquí y es mucho más lento. Mucho más lento es tomar información del código que se va a ejecutar en la CPU, entonces llevar las instrucciones a la CPU y esperar un tiempo y luego tomar los datos, procesar esos datos y luego volver a colocarlos en esta memoria. Entonces se genera un poco un cuello de botella, es más lento con esta arquitectura de von Neumann. Para solucionar ese problema se inventó esta arquitectura que se denomina Harvard. Entonces se independizó la memoria de programas de la memoria de datos. Como ven, son dos cajas diferentes. Y como ven acá hay un tubo que interconecta la CPU con la memoria de programa y ven otro tubo que conecta la memoria de datos con la CPU. Entonces toda esta parte de procesos está independizada con respecto a la memoria de programa y está independizada con respecto a la memoria de datos. Es decir, que es independiente. Yo puedo estar tomando información de la memoria de programa, que es la instrucción que se va a ejecutar, y también en ese mismo momento tomar los datos que se van a procesar. Entonces, esto es mucho más rápido. Por eso muchas de las arquitecturas de microcontroladores se utilizan esta arquitectura de tipo Harvard. Y dice, el bus entre la CPU y la memoria de programas y de datos es independiente. Esto no suele usarse en una arquitectura de computadoras tradicionales, pero sí en la de microcontroladores. Entonces aquí tenemos los dos tipos de arquitecturas que se usan para microcontroladores. Bueno, acá tenemos un poco de historia para saber en qué momento se introdujeron las memorias EEPROM y en qué momento se introdujeron las memorias flash. Y dice, esto es lo que se encuentra dentro de una BIOS PC, tarjeta gráfica de una PC, etcétera, que es la EEPROM. Y acá tienen la foto como vimos hace rato. Para entender, en 1993 ocurre la revolución de los microcontroladores. En este año, la empresa Microchip, que es una de las mayores empresas que generan los microcontroladores, es una de las más grandes, es la más grande actualmente. La empresa Microchip lanza su modelo PIC16X84 con memoria programable de tipo EEPROM. Eso fue una revolución en este año 1993. Unos años después, creo que un año después, esta otra empresa hace una mayor revolución todavía. Y esta empresa Atmel lanzó su microcontrolador con memoria programable tipo flash. Y aquí se revoluciona la tecnología de los microcontroladores. Prontamente las otras empresas dejan de usar la memoria EEPROM y utilizan las memorias flash hasta nuestros días. Es decir que
con lo que había inventado la empresa Atmel de introducir estas memorias flash. Entonces todos los otros desarrolladores de microcontroladores habidos en el mercado, entonces también incorporan la memoria flash. Y un dato importante, el microcontrolador de esta empresa Atmel es la que utiliza las placas de Arduino actualmente, hasta ahora. Entonces, es un dato, hay una cierta competencia entre los productos de Microchip y Atmel, aunque hoy en día son la misma. Los dueños de Microchip compraron Atmel, por lo que ahora es la misma empresa, pero hasta hace varios años estas eran dos empresas que competían una con otra para saber cuál era que lideraba en el mercado. Entonces, originalmente fueron dos empresas independientes. Bueno, esta es una arquitectura de un microcontrolador que les voy a ir comentando. No se preocupen si ahora no manejan bien todavía, vamos a ir viendo en todo el semestre en todas estas partes para poder ir entendiendo. Acá tenemos la CPU, que es la memoria, digo que es el componente inteligente de las computadoras, de los microcontroladores y de los procesadores, que es la CPU. Y esta CPU, como ven acá en este modelo, por lo menos tiene 35 instrucciones, que es lo que se puede ejecutar dentro de esta CPU. Esta CPU tiene unas instrucciones como lo manejan las computadoras y tienen un componente que es WDT, que se llama Watchdog Timer. Dog de perro, watch de ver y timer de tiempo. Watchdog Timer. Y el Watchdog Timer es un componente muy importante dentro, como ven acá, está dentro del espacio de la CPU. Entonces, ¿qué está? La CPU, las interrupciones y el Watchdog Timer. El Watchdog Timer controla la CPU. Este tiene un temporizador que mide el tiempo de ejecución de las instrucciones. Como ven acá, la CPU en la CPU se ejecutan estas instrucciones. Entonces, este Watchdog Timer tiene un temporizador que mide cuánto es el tiempo de ejecución de los procesos dentro de la CPU. Cuando esta ejecución en cada ciclo que se ejecuta, tarda más de lo que tiene que tardar, entonces esto significa que esa CPU entró en un ciclo infinito. Así como las computadoras muchas veces se traba y tenemos que resetear. Básicamente el Watchdog Timer hace esa función de reseteo, pero hace esa función de reseteo automático. Es decir, que cuando la CPU tarda más del tiempo de lo establecido, entonces el Watchdog Timer para la ejecución de las instrucciones. En algunos de los casos resetea su ejecución y en algunos de los casos se queda o se reinicia o directamente se queda sin funcionar. Entonces, para la ejecución de la CPU. Y eso es para garantizar que todo el proceso de lo que se usa para que todo lo que se utiliza en su exterior no ocurra problemas. Imagínense ustedes en una industria, en una industria de gaseosas, por ejemplo, y donde hay estas CPUs que están aquí, ya sea que estas sean microcontroladores o que sean PLCs. Ustedes saben que en la industria están los PLCs, y los PLCs también tienen el Watchdog Timer. La mayoría de ellos tienen el Watchdog Timer. ¿Y qué pasa si en la línea de producción ocurre un problema con algún PLC o con algún microcontrolador? Entonces entra en ciclo infinito esto y la línea de producción corre peligro que pueda destruir todos los equipos o se dañe ciertos equipos o parte de la producción en sí se malogre. Para evitar eso, entonces están estos Watchdog Timer que nos sirve
como una alerta y como para parar la ejecución de todo ese proceso. Entonces, quien está alerta es este watchdog timer y está alerta cuando entra el ciclo infinito para que no ocurra un problema en los sistemas. En este caso, si es una industria, en los sistemas de producción. Entonces nos resguarda esto. Otro elemento importante puede ser aquí la alimentación. Y la alimentación de un microcontrolador varía entre 2 voltios hasta 5,5 voltios. Ese es el rango de alimentación. Por ejemplo, si ustedes conectan a su computadora o lo que sea una fuente de alimentación, entonces eso va a alimentar a 5 voltios. Lo que ustedes alimenten dentro de la CPU, o sea, fuera de la computadora, son 5 voltios. Si ustedes alimentan un Arduino, van a alimentarlo con 5 voltios que se va a conectar con su computadora. Si van a alimentar un programador de microcontroladores, va a alimentar a 5 voltios. Pero para algunos casos que se utilicen baterías, ustedes pueden colocarlo con un sistema de baterías independiente. Entonces, hay microcontroladores que les permiten a ustedes trabajar con bajos voltajes, entonces ya manejan desde 2 voltios. Lo normal es que manejen 5, pero hay casos que si uno quiere una mayor performance, puede levantarlo hasta 5,5 voltios. Si manejan hasta 5,5 voltios, su ejecución es mucho más rápida, entonces va a ser más lenta si utilicen menos voltaje. Otra cosa importante es que hay otro rango que se utiliza mucho hoy en día, que es el rango de los 3,3 voltios. Entonces, tenemos 2,5 voltios, 3,3 voltios, 5 voltios y 5,5 aproximadamente de los que más se utilizan. Y esto tiene la fuente de alimentación y también tiene la posibilidad de hacer reset manualmente, es decir, que parar la ejecución de la CPU mediante este reset que está acá. Entonces yo puedo dejar de ejecutar estas instrucciones en la CPU a través del watchdog timer o proveyendo este reset que se puede hacer mediante este componente. Otro elemento importante dentro de la arquitectura del microcontrolador son estos puertos de entrada-salida. Estos son los pines que vimos ahí en el gráfico que tenían la salida. Entonces, a estos puertos se denominan puertos de entrada-salida y se denominan con unas letras. En este caso puede ser A, B, C, D o E. Dependiendo del modelo en sí, puede ser algunos de los microcontroladores pueden venir con el puerto A, con el puerto B. Otros pueden venir con el puerto A, B, C. Otros pueden venir con el puerto C y E, por ejemplo. Y otros pueden venir con el puerto D y E. Dependiendo de cada modelo, tiene diferentes puertos. Hay algunos, los más básicos, que solamente tienen un puerto. Hay otros que tienen 2 puertos. Para el caso de los microcontroladores, un puerto son como 8 patitas de ese microcontrolador. Entonces, un puerto son 1 byte o 8 bits. Entonces, cada uno de estos son 8 bits o 1 byte. Así se ubica más o menos en cada puerto. Entonces cada puerto tiene 8 patitas. Por eso es que hay veces que los microcontroladores, dependiendo de los pines, pueden tener 20, 30, 40, 60 pines, dependiendo de cuántos puertos manejas. Estos puertos de entrada-salida pueden ser analógicos, vamos a ir viendo ya después de eso. Algunos de los pines pueden comportarse con valores analógicos que tiene una variación entre un rango de 0 voltios hasta 5 voltios más o menos. Y los puertos que son digitales que tienen valores de 0 y 1, solamente prendidos y apagados. Entonces aquí podemos comandar con ciertos elementos solamente el prendido y apagado de ciertos componentes. Para la parte analógica, porque estos generalmente son de puertos digitales, pero también necesitan los puertos que son analógicos, necesitan un convertidor que es AD, que es analógico a digital. Entonces, como periférico, como
extensión hacia afuera como sensor, pueden tener un sensor analógico, pero internamente todo el proceso que se genera acá se genera en forma digital con valores de ceros y unos. Entonces, esos valores de ceros y unos que se manejan dentro de la CPU son los que vienen del exterior, son convertidos con este convertidor analógico digital. Entonces, cualquier valor analógico que tenemos de un sensor podemos meter aquí en la entrada y ese se convierte en un valor digital, en un número, y ese número se maneja dentro de la CPU. Entonces, para los puertos que son de entrada a salida digitales no hay problema porque son valores ya digitales que se manejan en la CPU. Pero para el caso de algunos puertos que tengan entradas analógicas, se maneja a través de este convertidor analógico digital que nos permite introducir valores analógicos y convertirlos a digital para que pueda manejar esta CPU. Otro elemento importante es el PWM que vamos a ver, que se llama modulación de anchura de pulsos. Vamos a ver esto con ejemplos. Y estos se usan para generar una emulación de salidas analógicas. Acá tenemos entradas analógicas, pero la mayoría de los microcontroladores no tienen salidas analógicas. Entonces, mediante el PWM se simula una salida analógica. Entonces tenemos entrada analógica y tenemos una simulación de salida analógica. Entonces esto se hace con estos módulos de CCP que son Capture Comparer, o este PWM que son módulos de anchura de pulso. Eso se usa ahí también. Tenemos VRF, que es para un voltaje de referencia para los casos que sean necesarios. Entonces ya vimos lo que es la CPU, que tiene la CPU propiamente dicha, las interrupciones que básicamente ejecutan ciertas instrucciones y cuando ocurren una alarma dejan de ejecutarse lo que normalmente se ejecuta y se ejecuta lo que tiene mayor prioridad. Por ejemplo, si es un sistema que está controlando la temperatura de un aceite de un transformador, entonces puede estar conectado a ciertas interrupciones y cuando la temperatura internamente dentro de ese transformador que está conteniendo un aceite es muy elevado, entonces podemos generar ciertas interrupciones que vayan a la CPU y que deje de ejecutarse cualquier cosa que se estaba ejecutando y que le dé cierta prioridad. Por ejemplo, un sistema de alarma, entonces que en este caso, si la temperatura está muy elevada, entonces que deje de funcionar ciertas partes de ese dispositivo puede ser una forma de resolver el problema. Entonces, para eso es importante tener abiertas estas interrupciones. Y como les dije, el Watchdog Timer lo que hace es como un perro guardián, Watchdog Timer. Entonces lo que hace es controlar que no entre en ciclo infinito esta CPU y resetear resetear o dejar de funcionar lo que se está ejecutando acá, de tal forma a proteger tanto a estos dispositivos como a los dispositivos externos y todo el proceso, si es una industria, a todo el proceso industrial. Eso es lo que hace el Watchdog Timer. Y dijimos que teníamos la parte analógica, estos convertidores analógicos digitales, para convertir una entrada analógica a un proceso digital dentro de la CPU, y una información de VRF si se maneja otro voltaje que no es el que se usa aquí, que es en esta fuente de alimentación, que varía entre 2,5 hasta 5,5 voltios. Bueno, y tenemos esta parte de Capture Comparer. Después, como vimos acá, que el Watchdog Timer es un temporizador, probablemente utilice alguno de estos temporizadores. En este caso tienen T0, T1 y T2, que son 3 temporizadores, y eso va a depender de cada microcontrolador cuántos temporizadores maneja y qué prioridades va a manejar estos temporizadores. Estos temporizadores son como unos pequeños relojes que tienen para contar tiempo. Algunos son precisos y otros no tanto.
Algunos son tan precisos como los sistemas para medir tiempo de respuesta a reloj y otros no son tan precisos, dependiendo de qué características uno va a utilizar. Bueno, otro elemento que podemos tener son los puertos de comunicaciones. Como estos microcontroladores se van a comunicar ya sea con otros dispositivos, ya sea con otras placas o con otros componentes de electrónica, o bien con ciertas computadoras, entonces se necesitan ciertos puertos de comunicaciones. Estos puertos de comunicaciones pueden ser el USB, que no se ve aquí, probablemente este no tiene el USB, otro es la USART y otro es SPI y otro puede ser I²C y hay otros. Y me pueden preguntar ¿por qué tantos puertos de comunicaciones? Ocurre que cuando se fabricaron los microcontroladores, cada fabricante en un principio no se estandarizaba uno con otro y cada uno de ellos fabricaba su propio sistema de comunicación serial. Unos crearon la USART, otros crearon el I²C y otros crearon el SPI. Entonces, actualmente en la mayoría de los microcontroladores aceptan una X cantidad de protocolos de comunicaciones, que son el USB, USART, I²C y el SPI, que son los más estándar. Después hay otros que pueden o no tener cada arquitectura que ustedes consigan. Para que pueda funcionar esta CPU, esta que está aquí, cualquier sistema de CPU que ustedes conozcan necesitan unos osciladores. Por ejemplo, si ustedes tienen sus celulares, van a tener un cristal de cuarzo, por ejemplo, o cualquier sistema. O si ustedes tienen esos relojes baratos de Quartz Clock, por ejemplo, tienen un pequeño oscilador y una pequeña CPU. Estos osciladores son los que le dan el marcado de tiempo para que se ejecuten las instrucciones dentro de la CPU. Entonces, algunos microcontroladores tienen osciladores internos, es decir, que dentro de la misma placa ya tienen unos osciladores y ustedes tienen que activar estos osciladores y hacer que le envíen la señal a la CPU para que pueda funcionar. En otros casos, pueden ser osciladores externos. En este caso, un oscilador externo puede variar entre 0 hasta 20 MHz para este modelo, que no sabemos cuál es, pero es un modelo genérico. Entonces, tiene ese puerto aquí para darle el clock del sistema a través de un oscilador. Entonces, entender que existen osciladores internos y los que son osciladores externos. Los osciladores externos son de mayor calidad y ofrecen un conteo de tiempo más mejorado que los osciladores internos. Pero hay veces que si tu proyecto no es muy complicado, entonces con algún oscilador interno ya te basta. Pero si tu programa o tu proyecto requiere de algo mucho más de calidad o de alguna medición mucho más especial, entonces le agregan un oscilador externo. Entonces, dependiendo de qué es lo que se quiere, se puede usar externo o interno. En algunos de los modelos, no todos, tienen el oscilador interno y tienen la posibilidad de conectar el interno o el externo. Y existen otros que solamente vienen para conectar oscilador externo y no vienen con el interno. Eso, dependiendo del modelo, ustedes pueden ver la hoja de las características de ese microcontrolador que ustedes quieren comprar y se van a dar cuenta o les va a decir que tiene oscilador interno o que no tiene oscilador interno, y que tiene oscilador externo o que no maneja oscilador externo. Eso es lo que pueden ver. Y por último tenemos el área de memoria, y para ellos tienen un SFR, que es una memoria bastante rápida para ciertos procesos. Imagínense que para ciertos procesos ustedes tienen que actuar en el momento, por ejemplo, para apagar un incendio o para informar que se está incendiando. Entonces, para ciertos tipos de alarmas ustedes pueden usar este SFR, que son memorias más rápidas. Después tienen unas memorias RAM convencionales. Tienen unas memorias
donde se guardan ciertas informaciones aquí en la RAM, tienen una memoria ROM que puede ser esta memoria de programa y esta EEPROM, donde se guardan la información de los programas y los datos que no son modificables. Entonces, esta es una arquitectura típica de lo que es una arquitectura de microcontrolador. No se preocupen, vamos a ir viendo dentro de todo el semestre muchos de estos componentes. Vamos a verlos con el Arduino, la mayoría de estos. Pero no se preocupen porque desde el Arduino, por ejemplo, no van a tener acceso a los temporizadores. El programa en sí hace que esta capa de temporizadores a nivel de programa ustedes no toquen, pero sí algunos modelos especiales, y cuando se programan directamente los micros en lenguaje C te permiten tocar estos temporizadores. Las recomendaciones de la gente de Arduino es que no toquen estos temporizadores porque algunos temporizadores hacen algunas funciones dentro del programa si ustedes varían estos temporizadores, aunque se pueda variar con algunos procedimientos especiales, no se recomienda. Entonces, básicamente hace que esta información no esté disponible. La misma cosa con este Watchdog Timer que no está activo dentro del Arduino. Pero la mayoría de los microcontroladores, aunque ustedes no accedan a todos estos elementos, sí tienen la mayoría de estos elementos. Vamos a ver enseguida otro gráfico donde podamos comparar exactamente eso. Lo que les estuve comentando está resumido un poco aquí, ¿verdad? Entonces tienen ese resumen. Existen posibilidades para el caso de los que son productos de microchip. La mayoría de los que son productos de microchip o la mayoría de los microcontroladores se programan con un programador de PIC, o en este caso en un programador de microcontrolador. Este programador de PIC se llama PIC3, como ven aquí, y este se conecta a la computadora, y en la computadora está el programa en lenguaje C, y luego se compila ese programa y se genera unos códigos hexadecimales, y ese código hexadecimal a través de este dispositivo se carga dentro de este microcontrolador. Ese es el proceso de carga. ¿Por qué Arduino es más utilizado que de esta forma de trabajar? Es que ustedes tienen su circuito aquí conectado, pero probablemente necesitan llevarlo a una placa especial donde les permita programar este microcontrolador. Hay unos sockets que se compran que se utilizan para programar estos micros a través de este programador de micro. Ustedes necesitan comprarse este dispositivo que más o menos sale entre 400 a 500 mil guaraníes. Solo este dispositivo. Después un dispositivo, un socket para programar. En este caso, en la foto por lo menos ven un protoboard, pero hay veces que se compran un socket especial. Y así va sumando en costos por lo menos para empezar a hacer las prácticas. Entonces es mucho más elevado. Y el otro problema que tienen es que esta es la parte de los circuitos. Ustedes tienen que extraer. Imagínense que tienen que llevar este aquí para programar y luego tienen que volver a retornar este componente aquí. Entonces hay un trabajo extra entre mover el componente de un lado a otro. Entonces esto genera un poco de incomodidad a la hora de hacer el proyecto. Entonces por eso es que el Arduino es más utilizado para empezar a ver el tema de proyectos. Y hay gente que inclusive programan con Arduino y luego lo llevan aquí en una placa independiente. Entonces son estas las posibilidades que tienen. Hoy en día hay varias formas de poder realizar los proyectos. Entonces algunos lo dejan en la placa de Arduino y algunos inclusive compran un microcontrolador que utiliza el Arduino y lo programan y lo llevan aquí en un circuito en forma independiente. Bueno, la marca Microchip
tiene estos modelos básicamente de microcontroladores. Algunos son de 8 bits, algunos son de 32 y otros son de 16. Actualmente, aunque la tecnología nos posibilita tener de 64 bits, los de Microchip solo vienen hasta 32 porque hay mucha gente usando 8 bits, 16 y pocos los de 32. Entonces ellos esperan que la gente que está utilizando estos modelos más viejos lleguen a utilizar hasta 32 para que ellos puedan habilitarlos comercialmente a 64. Eso es la razón. Y acá más o menos explica eso. Entonces en Paraguay la mayoría de las casas de electrónica venden la mayoría de 8 bits, algunos venden 16. Y si uno va a querer comprar estos 32 bits, tiene que comprarlo del exterior. Por lo que se dan cuenta un poco la complejidad solamente para comprar o para conseguir estos dispositivos. Este es el otro modelo, el AVR Atmel, la que usa la memoria, la que originalmente utilizó la memoria flash. Pero hoy en día la mayoría de los microcontroladores tienen esta arquitectura que es muy parecida a la que ya les mostré. En este caso la diferencia es que tiene una SRAM, que es una memoria dinámica RAM más rápida. Tiene la EEPROM, igual que la que vimos. Y acá ven la famosa memoria flash. Entonces, dentro de esta memoria flash se ubican los programas y los datos más importantes. Y tiene una memoria RAM para guardar los datos que se usan en el momento y luego ya no se utilizan. Entonces, ven esto. Tienen la CPU, tienen el VRF, tienen los puertos de comunicaciones de entrada-salida, tienen el convertidor analógico digital como ven aquí, tienen los puertos de comunicaciones que es la USART, SPI y cuadrado C, y como les dije también actualmente el USB. Estos son los puertos de comunicaciones. La pregunta es ¿por qué tantos puertos de comunicaciones? Porque algunas de las que construyeron estos microcontroladores usaron USART, cada uno usaba USART, después otros crearon este CPI y hoy en día se trata de unificar todo eso y ya viene la mayoría de estos puertos en la mayoría de los microcontroladores. Entonces la mayoría tienen USART, SPI y cuadrado C y USB, que son las más utilizadas. Bueno, y esto es básicamente en otro microcontrolador que es de Atmel y pueden ver que es muy parecido al que vimos aquí. Entonces, con esto lo que les quiero mostrar es que la mayoría de la arquitectura interna de los microcontroladores son muy parecidas una con otra. De esto se trata un poco eso. Vamos a ir viendo en lo que resta del curso algunas de las cosas. Acá tienen el Watchdog Timer, por ejemplo. Cuando veamos cómo se programa el PIC, les voy a mostrar cómo se habilita o deshabilita este Watchdog Timer para que puedan entender. Ya que con el Arduino no vamos a poder tocar ese Watchdog Timer si en el lenguaje C que se usa para los PIC, por ejemplo, podemos tocar esos. Bueno, y acá vemos un poco la utilización de este microcontrolador que se llama Atmel AVR. Es la que utilizaron los fabricantes de esta placa que se utiliza mucho en Arduino. Entonces, bueno, AVR, como ven acá, es Atmel y esta es la que introdujo en todo el mundo la primera arquitectura que soportaba memoria flash. Entonces ya revolucionó luego por ahí esa tecnología. Y la otra cosa que le llevó a ser famoso a estos de Atmel, a estos microcontroladores de Atmel, fueron que los desarrolladores de esta placa que ven acá decidieron comprar y conectar acá el modelo ATmega. Entonces lo que hicieron es comprar e instalarlo acá en estas placas de Arduino, el microcontrolador de Atmel. Entonces lo que hizo es que se popularizara ese microcontrolador y la otra que es la competencia que se llama Microchip
empiecen a rivalizar una contra otra. Eso es lo que ocurrió. Actualmente Microchip compró las licencias de Atmel y sigue fabricando por un lado a los que son tendencia Atmel y por otro lado a los que son tendencia Microchip. Pero básicamente ya es una misma empresa. Hubo mucho tiempo en que hubo mucha competencia entre ambas, pero hoy en día son dos empresas que tienen tendencias de producciones diferentes, pero la intención de la empresa de Microchip es que en algún punto la codificación entre las diferencias entre Atmel y las diferencias entre Microchip se vayan siendo cada vez menos, de tal forma que en algún momento sea compatible una con otra. Bueno, el Arduino es una plataforma de hardware de código abierto, plataforma de hardware y también de software de código abierto open source, basado en una placa de microcontrolador y en un entorno de desarrollo que es cómo se programa eso, diseñado para facilitar el uso de la electrónica y de proyectos multidisciplinares. Eso es lo que es el Arduino. Y es para el uso electrónico de proyectos multidisciplinares. La placa consiste en un microcontrolador, como les dije, el AVR Atmel, como elemento principal y sus variantes que soportan el sistema operativo. Se puede programar en su lenguaje con diferentes sistemas operativos, ya sea en una Mac, en una Linux o en una Windows, por ejemplo. Yo puedo empezar a programar directamente estos microcontroladores. Se utiliza para proyectos, la mayoría que son do it yourself, es decirlo, hazlo tú mismo. Eso es más o menos la filosofía. Aprender a hacer lo que antes esto solamente lo hacían los eruditos de ciertas tecnologías, como algunos gurús solamente podían hacer ciertos proyectos. Hoy en día, desde colegios, desde universidades o desde centros de investigación se pueden hacer. Algunos de esos creadores fueron el español David Quartieles y quien lideraba el proyecto Massimo Vanzi, que fue el tutor de David Quartieles para su proyecto de tesis que estaban haciendo en ese momento. Entonces, el que le dio el nombre al Arduino es ese señor Massimo Vanzi, y que básicamente es el nombre de un bar donde se iba esta persona a pasar cierto tiempo. Entonces de ahí quitó el nombre de Arduino. Este proyecto nació en el 2005 en el Instituto Italiano Ivrea. Por eso es que los que dicen ser placas originales de Arduino provienen de Italia, porque se hace en este instituto que se denomina Ivrea, Interactivo de Ivrea. Y este instituto lo que hace, o lo que hizo originalmente, fue enseñar microcontroladores, y por eso es que era un proyecto de microcontroladores, porque nació allí. Y hoy en día se pueden hacer diferentes proyectos. Existen diferentes módulos que se le pueden adaptar al Arduino, a la placa de Arduino, para que haga ciertas funciones que no tiene el Arduino, pero se los puede adaptar. Por eso es que es muy famoso el Arduino. Por ejemplo, ustedes pueden tener comunicación Wi-Fi, Bluetooth, GPS, todos con módulos que se le conectan directamente al Arduino para que puedan hacer ciertas funciones que originalmente no tienen. Entonces Massimo Vanzi fue el que tuvo la idea de hacer negocio con esto dentro del Instituto Ivrea, y sirvió para que pueda sustentar y seguir funcionando este instituto. El proyecto original de los estudiantes, tanto de este que vimos aquí, que se llama David Quartieles, y de este otro que se llama Hernando Barragán, fueron dos estudiantes que hicieron el primer proyecto que es parecido al Arduino, que se denominaba Wiring. Y ese fue el proyecto de tesis de estas dos personas. Y Massimo Vanzi
fue su tutor de tesis. Cuando Massimo Banzi se dio cuenta que el proyecto que estaba haciendo estas dos personas podría tener éxito, entonces habló con ellos y les propuso que a partir de este proyecto que se ya denominaba Wiring, crean, puedan hacer otro proyecto parecido a eso, que fue el Arduino. Entonces fue un proyecto de tesis de estas dos personas, Hernando Garragan y David Cuartelles. Junto con Banzi y Banzi fueron los que iniciaron el proyecto. A él se le acoplaron otras personas que vamos a ver enseguida, que fueron los que estuvieron trabajando en el proyecto original. Para que vean, este dibujo fue el primer prototipo desarrollado en el Instituto de IREA, que básicamente dista mucho de lo que hoy vemos, de toda esa arquitectura de placas que se vende hoy en día con el Arduino, para que se den cuenta que es un proyecto casero. Hoy en día se utiliza USB y acá ven un puerto de comunicaciones antiguo y ven acá una placa básicamente de una pista en comparación a lo que es hoy, y ven acá el microcontrolador y algunos componentes básicos. Entonces dista mucho de lo que es hoy en día. Entonces, ¿por qué se utiliza Arduino? Porque es una placa económica, funciona plug and play, ustedes conectan a la computadora, ya funcionan, no necesitan de un programador de microcontroladores, o por lo menos para las cosas básicas no necesitan un programador de microcontroladores. Son placas de color azul y verde en algunos casos. Funciona con Windows, Linux y otros sistemas operativos con su lenguaje que se denomina Processing. Sus primeras ventas fueron dentro del Instituto IREA, como ven aquí, costaba $1 más o menos para probar las placas, de tal forma que puedan utilizarse eso. Después se llegaron a utilizar en varias universidades, como por ejemplo Stanford, Carnegie Mellon y el MIT, que son institutos y universidades de prestigios internacionales. También, por ejemplo, lo pueden ver en algunos proyectos. Hay proyectos inclusive de la NASA que utiliza Arduino, y en algunos tipos de impresora como la 3D MakerBoard, que es la que podría utilizar una placa de Arduino, y la mayoría de las ferias que son la Maker Faire, que también hay en nuestro país, por ejemplo, o había antes de la pandemia, donde muchos pueden llegar a mostrar sus proyectos realizados con Hazlo tú mismo o con Arduino. Acá ven el grupo que desarrolló este proyecto, y acá ven sus prototipos más básicos, y acá ven estos otros modelos. La mayoría conoce el Arduino con el modelo 1, pero existen una infinidad de modelos. En este caso, por ejemplo, este modelo se llama Arduino Mega 2560 porque utiliza el microcontrolador de Atmel, que es el AT Mega 2560. Y esto nos provee mayor cantidad de pines de entrada-salida, así como vimos en el mapita de interno, que tenemos puertos de entrada-salida. Y yo les dije que pueden ser denominados puerto A, puerto B, puerto C. Este tiene una mayor cantidad de puertos de entrada-salida, y esa es una de las principales características del Mega 2560. Cuando uno necesita mayores cantidades de cosas que van a interconectar con esta placa, entonces van a conseguir este modelo. Existen otros modelos que tienen sistemas operativos Linux ya incorporados y que hace otras funciones, y otras que son mucho más rápidas. Entonces hay uno que se llama Duo, creo, y que es mucho más rápida que la mayoría. Bueno, Arduino no es el único proyecto en sí. En el mercado existen un montón de placas, pero la ventaja del Arduino es que es una placa económica en comparación a esta de Altium NanoBoard 3000, que son placas que tienen muchas buenas características y que hacen cosas que no hace el Arduino, pero su principal problema es el costo de esto, que es prohibitivo
para la mayoría de las personas. Otra posibilidad es esta placa que realiza esta industria esta empresa que se llama Microelectrónica. Microelectrónica es una empresa que hace unos compiladores, por un lado, en lenguaje C, unos compiladores para los PIC de Microchip. Entonces, ellos trabajan directamente, son partner de Microchip y realizan, eh, en este caso, como ven, es una placa de prototipos para diferentes modelos de microcontroladores de PIC. En este caso, esta placa se llama EasyPIC 6 o 6 y tienen, como ven, una cantidad de botones, switches que están acá y un montón de sensores que pueden activar. Y las formas de alimentación tienen estos dos displays. Esto es como los de Nokia, por ejemplo, y este es un display de 2x16. Entonces tienen diferentes formas que ustedes pueden programar los micros y colocar ciertas informaciones o capturar cierta información. Acá tiene unos LED, etcétera. Entonces, el problema de esta placa es que necesitan colocarle el microcontrolador que van a probar en cualquiera de estos sockets que van aquí. Y después tienen unos switch, unas llaves que tienen que configurar aquí manualmente. Entonces el problema es que aunque sea una placa que pueda hacer un montón de cosas, necesitan ciertas preconfiguraciones antes y necesitan leer el manual para poder hacerlo. Entonces la curva de aprendizaje de esto es un poco más complicada que directamente el Arduino. Entonces, aunque sea una placa interesante, tiene sus limitaciones. Bueno, el otro elemento que pueden requerir, por ejemplo, es este programador de PIC que tienen aquí. Este programador de PIC tiene este dispositivo que es el PIC 3. Y acá pueden hacer las prácticas con los PIC. Pero básicamente el otro problema que tienen es, aunque compren un microcontrolador, en la mayoría de los casos necesitan este programador y el Arduino no necesita este programador. En este caso tenemos dos modelos de programadores, que es el PIC 3 y el PIC 2. Este salió como modelo beta y es uno de los primeros que hay. Hay unos clones de esto que se consiguen en forma barata. Este más o menos sale 400.000 y capaz que sale entre 200.000 una clon. Y estos salen más o menos 500.000. La cosa viene así: PIC 2, PIC 3 y hoy en día existe el PIC 4. La diferencia entre uno y otro es que los modelos nuevos abarcan la mayoría de los microcontroladores nuevos y viejos. Entonces, esto es solamente el PIC 2, los modelos más viejos. Este es intermedio entre los modelos viejos y los que no son tan viejos. Y el PIC 4 que no se ve en la imagen, los modelos nuevos que no manejan esta gama. Entonces, si uno va a programar en un microcontrolador que es de uso de creación reciente, se necesita comprar este PIC 4 en vez de este PIC 3. O si tenés un PIC 2, no vas a programar, tenés que comprar un PIC 4. O si tenés un PIC 3, tenés que comprar un PIC 4. Y cosas como esa. Pero necesitan comprar este dispositivo adicional a lo que nosotros conocemos como Arduino, que no necesita ese programador. Directamente se comunica desde la computadora hasta la CPU. Claro que aquí hay otros componentes que facilitan esa comunicación, pero no requieren de ese programador que vamos a ver en otra placa, que es el componente que lo hace que no requiera de eso. También nosotros vamos a ver en el semestre algo de Raspberry Pi, entonces por eso les muestro, y es otra de las opciones que tienen en eso. Acá hay, por ejemplo, este Spartan, que creo que es un programador de arrays,
que no corresponden a esta de Raspberry, pero esta Raspberry quiero colocarlo dentro de un apartado que, que lo podemos denominar un poco de sistemas operativos que manejan estas placas, porque la mayoría de estos requieren microcontroladores y hay placas que ya en sí que ya requieren sistemas operativos como esta de Raspberry Pi. Hay una diferencia entre una placa microcontroladora directamente con microcontroladora y una que maneja sistemas operativos como es el caso de esta Raspberry. Acá tenemos una foto de unos micros y acá tenemos los diferentes fabricantes de esos microcontroladores. Entre ellos tenemos la Atmel que ya vimos, otro es Dallas Semiconductor, otro es el Intel, la misma que fabrica los procesadores Intel, otro es la fábrica de Philips, otra es la de Siemens, que ustedes conocen con la mayoría de los productos, ya sea de electrónica o la parte de industrial o de PLC, por ejemplo Siemens. PMIC, Arizona, el nombre completo de Microchip es Arizona Microchip y sus productos se denominan PIC para el caso de los PIC de Microchip, que son los microcontroladores. Hitachi, Motorola, National Semiconductors, SGS Thomson, Texas Instruments y Zilog, como ejemplos de los fabricantes de microcontroladores. Evidentemente hay muchos más para mencionar como fabricantes. Bueno, y para terminar, tenemos dentro de qué grupo se encuentran estos. Y están dentro del grupo de hardware libre porque el proyecto en sí del Arduino, aunque está licenciado, parte de eso se puede copiar y cualquier persona puede desarrollar un prototipo parecido a lo que es el Arduino. Por eso es que hay muchos clones especialmente de los que vienen de China. Hay placas que son de Arduino, que son algunas partes modificadas o algunos módulos que se conectan con el Arduino. Eso es gracias a que estos proyectos son de hardware libre y la plataforma en sí donde se programa el Arduino es de software libre. Entonces son proyectos de uso libre esto. Entonces tenemos por un lado hardware libre y software libre. Eso es el proyecto en sí. Aunque hay ciertas restricciones porque el proyecto en sí del Arduino está licenciado en Estados Unidos y en otras partes de otros países. Significa que aunque yo pueda hacer mi placa de Arduino, yo no le puedo llamar Arduino. Debe llamarse de otra forma en cualquier proyecto basado en el Arduino. Entonces, hay unos nombres legales con respecto a lo que está licenciado como libre. O sea, tiene ciertas restricciones, pero su uso en general es de uso libre. Significa que cualquier proyecto que ustedes hagan con esas placas Arduino y quieran volverlas comercialmente para alguna industria o para alguna cosa es posible y no requiere pagar la licencia a los creadores de esos productos. Entonces es de uso libre. Bueno, entonces hasta acá nuestra clase y luego vamos a ir viendo otros temas referentes al tema Arduino y también ver cómo es la sintaxis y los elementos que nos quedan por ver dentro de esta placa.